¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios pone las perlas de su amor con este tema tan interesante que es de la codependencia a la libertad. Y bueno, vamos a iniciar como todos los martes encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, hoy tenemos este tema, como te decía, que nos va a ayudar a crecer como personas, a observarnos. Y yo te quiero sugerir este libro que se llama Quiero ser libre y que nos aborda este tema pues de una manera muy interesante. Entonces, yo creo que lo primero que podemos hacer es definir qué es la codependencia. Bueno, la codependencia es una enfermedad que se manifiesta en la incapacidad para lograr participar en forma positiva en una relación. La persona codependiente es aquella que ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y que está también obsesionada tratando de controlar esta conducta. ¿Cuántas veces nos hemos visto intentando cambiar a alguien? Algo tiene aquí de raíz. Los autores de este libro son María Esther Bernatchez y Elia María Bernatchez y Tesha Prieto de Martínez. Lo encuentras muy fácilmente en las librerías. Y bueno, una vez que hemos definido, vamos a ver cuáles son las características de la codependencia. Bueno, pues cuando escuchamos la palabra codependencia se nos viene mucho la idea de los codependientes de Alcohólicos Anónimos, pero estas características no solo se desarrollan en ellos. Entonces vamos a ver estas características que nos señalan ellos y dice, 1, asumimos la responsabilidad por sentimientos y conductas de otros. 2, tenemos dificultad de identificar sentimientos. Estoy enojado, estoy triste, me siento solo, me siento feliz. 3, no podemos expresar los sentimientos. Me siento triste, me siento feliz, me siento lastimado, me siento enojado. Es decir, primero no lo reconozco y después no lo sé decir. Número 4, tenemos miedo de cómo los demás van a responder a nuestros sentimientos. 5, tenemos dificultades en la forma de mantener relaciones cercanas. 6, tenemos miedo de ser rechazados o lastimados por otros. 7, somos perfeccionistas y abrigamos demasiadas expectativas de nosotros y de los demás. 8, tenemos dificultad para tomar decisiones. 9, tendemos a minimizar, alterar o negar la verdad de cómo nos sentimos. 10, las acciones y actitudes de otros determinan nuestras reacciones y nuestras respuestas. 11, tendemos a poner las necesidades y deseos de otros antes que los nuestros. 12, nuestro miedo a la ira de otros determina lo que decimos o lo que hacemos. 13, nos cuestionamos o ignoramos nuestros valores para relacionarnos mejor con otras personas significativas. Valoramos sus opiniones más que las nuestras. 14, nuestra autoestima se rige por la influencia de otros. No reconocemos cosas buenas acerca de nosotros. 15, nuestra serenidad y atención mental están determinadas por los sentimientos y conductas de otros. 16, juzgamos muy duramente lo que hacemos, pensamos y decimos por los estándares de otros. 17, no creemos que ser vulnerables y pedir ayuda sea normal y esté bien. 18, no sabemos que está bien hablar de los problemas fuera de la familia, que los sentimientos son solo eso y que es mejor compartirlos que negarlos, minimizarlos o justificarlos. 19, somos muy leales, aun cuando la lealtad sea injustificada y a veces hasta pueda dañarnos. Y 20,
necesitamos ser necesitados para podernos relacionar con los demás. Bueno, y después de analizar estas preguntas, pues a lo mejor hemos caído en alguna de estas o en varias de estas. Y podríamos hacernos un cuestionario que pudieras tomar tu pues nota, cuando menos ir contando de cuántas son las características en las que puedes caer. Vas a contestar sí o no. ¿Te comprometes demasiado? Número 2. ¿Te ves forzado a ayudar a otros a resolver sus problemas? Por ejemplo, ¿ofreces consejos que no te piden? 3. ¿Te sientes demasiado responsable de los sentimientos, pensamientos, acciones, necesidades y bienestar de los demás? 4. ¿Te enorgulleces de crear calma en una situación caótica? 5. ¿Tratas de complacer a otros y nunca a ti misma? 6. ¿Te cuesta trabajo expresar sentimientos? 7. ¿Tienes dificultad en completar un proyecto? ¿Llevarlo a cabo de principio a fin? Es decir, ¿te cuesta empezarlo o te cuesta terminarlo, lo dejas a la mitad? 8. ¿Tienes dificultad para divertirte? 9. ¿Creciste en medio de demasiados deberías? 10. ¿Tiendes a ignorar los problemas y pretender que no existen? 11. ¿Creciste en una familia problemática, reprimida, químicamente dependiente o disfuncional? 12. ¿Sientes que si no eres productivo no vales? A veces cuando empiezan las vacaciones o dejamos las rutinas que tenemos, nos empezamos a sentir mal. Aquí está esta pregunta. 13. O el fin de semana. ¿Te sientes incómodo cuando te alaban o te hacen algún cumplido? 14. ¿Te sientes atrapado en relaciones? 15. ¿Quisieras tener más tiempo para el ejercicio, tus aficiones, tu hobby, hacer deporte? 16. ¿Dices muy seguido que no tolerarás más ciertas conductas de otros? 17. ¿Te sientes a menudo loco y te preguntas qué es ser normal? 18. ¿Te sientes muy ansioso por un cambio o promoción en tu trabajo? 19. ¿Mientes o exageras cuando sería igual de fácil decir la verdad? 20. ¿Buscas constantemente la afirmación y la aprobación? 21. ¿Tienes miedo de tu propia ira? 22. ¿Buscas personas necesitadas para ayudarlas? 23. ¿Tratas de guardar tus sentimientos para ti mismo y pones buena cara? Es decir, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, y sonríes. Y cuando por dentro estás muy triste. Cuando flojeas, ¿te excusas? ¿O cómo te sientes, como te decía, el fin de semana? Porque realmente el domingo deberíamos de dedicarlo a nuestro Señor, pero también es día de la familia y día de descanso. 25. ¿Llegas siempre tarde a las citas, reuniones, etcétera? 26. ¿Te sientes cansado y sin energía? 27. ¿Sientes que si no te llevas bien con tu superior es tu culpa? 28. ¿No quieres tomar ningún riesgo? 29. ¿Tiendes a gastar el dinero compulsivamente, comer más de lo debido, tomar tranquilizantes, tomar, fumar o beber demasiado? 30. ¿Has perdido el interés en el sexo? 31. ¿Tienes frecuentes problemas médicos como colitis, úlcera, hipertensión, asma, dolores de cabeza, de espalda? 32. ¿Te accidentas frecuentemente? 33. ¿Tienes miedo al abandono, a la soledad, al rechazo? 34. ¿Crees que puedes salir adelante sin la ayuda de Dios? 35. ¿Tiendes a minimizar los problemas, a racionalizarlos y frecuentemente dices sí, pero? Y la última, 36. ¿Te encuentras frecuentemente culpando a otros? Pues bueno, aquí los psicólogos nos dicen que si has respondido positivamente a más de 5 preguntas, puedes considerarte una persona codependiente. Y bueno, ¿dónde surge todo esto? Pues como siempre, las heridas de la niñez, las carencias.
¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, los seres humanos necesitamos sobrevivencia y seguridad. El recién nacido requiere tanta atención que necesita que alguien, que sea pues mamá, papá o la persona que lo cuida, pues debería ser papá o mamá, ¿verdad? Pero hay veces no es posible, que satisfagan sus necesidades básicas. Y esto en su mínima expresión constituye su seguridad. Después, otra cosa que necesitamos los seres humanos es contacto con la piel. Necesitamos ser tocados, acariciados, abrazados, cargados, una palmadita en el hombro. Y hay estudios que dicen que en los bebés a los que les falta el contacto de piel con otro y las caricias no crecen normalmente, aunque estén bien protegidos y bien alimentados. Otra de las cosas que necesitamos pues es atención, pues especialmente de papá y de mamá. Otra de las cosas que aquí nos definen es la imitación, que es cuando papá o mamá responden a lo que el pequeño hace para que en esa forma sienta que lo entienden. Así se satisface su necesidad de ser imitado. A veces esto no ocurre porque los padres mismos son tan indiferentes que usan al niño para satisfacer sus propias necesidades. El bebé percibe al adulto necesitado como un proveedor, pero esto da como resultado la negación de las necesidades reales de nuestra niñez. Y a medida que crecemos, empezamos a sentir sufrimiento físico, mental y emocional. Es el precio de no haber recibido todo aquello que necesitábamos de papá y mamá. Pero bueno, esto no solamente sirve para que analices tu interior, sino también para que te analices cómo estás haciendo como mamá, si estás cumpliendo con las necesidades de tus hijitos. Bueno, necesitamos también guía, consejos, asistencia, ya sea verbal o no verbal, para que nos ayude a, pues, a crecer en todas las áreas que necesitamos. También necesitamos ser escuchados, participar, ser aceptados. Y bueno, pues necesitamos que las personas que nos cuidan, que pues debería ser papá o mamá, nos respeten, nos validen, sean tolerantes con nuestros sentimientos. Esto nos va a dar la libertad para poder crecer. Otra de las cosas que nos hace falta o que necesitamos, perdón, en la niñez es llorar las pérdidas. Y bueno, pérdida no solo se refiere cuando se muere un ser querido, puede ser desde una mascota y puede ser una pérdida real o simplemente la amenaza de sufrirla. Tenemos que tener contacto con este dolor y con la pérdida que nos ocasiona y esto nos lleva tiempo. Cuando la lloramos y hacemos ese duelo, pues crecemos y maduramos. Otra de las cosas que necesitamos es lealtad y confianza. Y estas se empiezan a formar en el niño con el adulto que lo guía en sus primeros años. Sus logros, sus éxitos le van a ir dando seguridad. Y en las familias que son disfuncionales, muchos miembros no terminan lo que empieza porque no tienen práctica en hacerlo sin la guía y el apoyo de alguien importante para ellos. Algunos logran mucho en el trabajo, pero tienen dificultad para lograr éxito en las relaciones de la intimidad. Otra de las cosas bien importantes cuando somos niños y, ¿por qué no?, también cuando somos adultos es la diversión. Y bueno, es una necesidad biológica nata que nos ayuda a soñar despiertos, a reír. Y bueno, esto puede ser al practicar un deporte o hacer un proyecto, al salir al parque, al ver una película, al jugar, al invitar a un amiguito a casa. Y es una forma espontánea, donde jugamos. Y bueno, pues eso también en las familias disfuncionales, aunque nos parezca raro, no es fácil. También necesitamos que nuestra sexualidad sea respetada. ¿Cuántos hemos pasado por un abuso? Y a veces, pues hoy estamos viendo día la ideología de género está haciendo un abuso a la inocencia de los niños, pero también necesitamos sentirnos bien con esa sexualidad con la que nacimos, que en nuestra casa nos refuercen cómo nos vemos bien como niña, como niño. Otra de las cosas más importantes que necesitamos es la libertad, el podernos arriesgarnos a explorar, a ser espontáneos, pues a ir poco a poco ejerciendo responsabilidad sobre las cosas que nosotros decidimos. Cuando nos equivocamos vamos aprendiendo. Otra de las cosas que necesitamos es educación. La persona que nos cría, nos educa, nos nutre, puede proveernos lo que necesitamos, dándonos la posibilidad de irnos independizando. Pues obviamente que también necesitamos ir a la escuela, aprender todo lo que los niños aprenden. Y pues muchas veces el niño no recibe esto
porque el adulto lo domina y el niño se siente ya sea sometido y se calla, o bien, pues algunas veces se revela. Necesitamos el amor incondicional, especialmente de nuestros padres. Este tipo de amor es muy difícil de dar porque somos muy limitados y nuestros papás traían sus propias heridas. Entonces, rara vez son satisfechas estas necesidades al 100%. El único que nos ama de manera incondicional, seamos buenos, malos, hagamos, no hagamos, es Dios. Y los bebés muchas veces se sienten vulnerables, impotentes, porque en realidad se hace un cambio de papeles, porque los bebés o los niños a veces son los que sirven para satisfacer las necesidades de amor de los padres. Y los hijos no estamos hechos para eso. Así es que si nosotros estamos usando a nuestros hijos para satisfacer nuestras necesidades, pongámonos más bien en el papel que nos corresponde de papá y mamá. ¿Cuáles son sus necesidades? Mis necesidades para acudir, si son de papá y mamá, de esposo, de amigos, de lo que sea, acudir a las personas que son las adecuadas. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con nuestro niño interior. Mientras más enferma o carente es la condición de los adultos encargados del niño, menos satisfechas van a ser las necesidades de esta criatura. Así, la parte más creativa del niño interior queda paralizada cuando no son satisfechas sus necesidades o son negadas. Le falta el alimento para crecer, el alimento emocional. Entonces esta criatura no puede expresar sus necesidades y entonces se ajusta a los deseos y a las demandas de los demás. El niño interior es el que funciona cuando somos auténticos, genuinos, generosos, espontáneos, comunicativos, cuando se acepta a sí mismo y acepta a los demás, cuando siente el gozo, el dolor y puede expresar esos sentimientos. Acepta los sentimientos sin temor y sin prejuicio. Sabe jugar, divertirse, es vulnerable porque es abierto y confiado. Es indulgente consigo mismo de una manera sana. Es decir, bueno, sabemos cuando nos equivocamos, pero también nos logramos comprender. Este niño interior es sano cuando está abierto al mundo inconsciente, acepta sus mensajes en forma de sueños, enfermedades, dificultades. Es libre para crecer, toma en cuenta la relación con otros y con el universo. Es al mismo tiempo nuestro sí mismo. Y otra de las partes importantes que vamos a ver el día de hoy sobre la codependencia es la represión de este niño interior del que estamos hablando. Y es la aparición de esa parte nuestra que se vuelve codependiente, porque aparece una necesidad ya sea de complacer, y pues generalmente es a papá y a mamá, o defendernos de ellos o de los hermanos. Y entonces comenzamos a desarrollar una tolerancia cada vez mayor al dolor. Empieza esa dificultad por llorar, empiezan los sentimientos de vergüenza, la autoestima empieza a bajar cada día más, porque sentimos que no controlamos las cosas que suceden en nuestro interior y comenzamos a tratar de controlar lo exterior. Es decir, como no puedo controlar todo eso que es tan doloroso dentro de mí, empiezo a intentar controlar lo que está afuera. Y empieza a crecer poco a poco una infelicidad crónica. Y este niño que se empieza a ser codependiente, que empieza a tratar de controlar, lo que está tratando es de adaptarse a ese mundo que no sabe satisfacer sus necesidades. Y vamos a ir a algunas de las características de una familia funcional versus una disfuncional. Y esto pues nos sirve para analizar cómo fue nuestro hogar, pero también para ver en qué estamos repitiendo esos patrones o cómo estamos siendo nosotras como madres. En una familia funcional la comunicación es abierta, pero en una familia disfuncional no se hablan las cosas. En una familia funcional se expresa libremente los sentimientos. En cambio, en las familias disfuncionales se reprimen los sentimientos. En una familia funcional existen reglas establecidas. Y en una familia disfuncional las expectativas son indefinidas, es decir, no sé qué esperan de mí, pero tampoco sé si yo no cumplo con lo que están esperando de mí, qué me va a pasar. En una familia funcional se respeta a cada uno de los miembros. En cambio, en una
familia disfuncional, las relaciones son viciadas. En una familia funcional, se respeta la libertad de cada uno de sus miembros. En cambio, en las familias disfuncionales hay manipulación y hay control. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de control. En una familia funcional hay un sistema consistente de valores. En cambio, en las familias disfuncionales hay un sistema caótico de valores. En una familia funcional hay flexibilidad, pero en una familia disfuncional las tradiciones son rígidas, inamovibles. Una familia funcional se adapta al cambio y hay una atmósfera agradable. En cambio, en una familia disfuncional, pues uno se siente bastante incómodo. La familia funcional está llena de gente sana, pero en la familia disfuncional hay muchas enfermedades. Acuérdate que todo las emociones que no salen, las grita el cuerpo en forma de enfermedad. Una familia funcional es donde hay independencia y cada uno de los miembros crece, pero en las familias disfuncionales las relaciones son dependientes. En la familia funcional hay confianza y amor, en cambio en la familia disfuncional hay envidia y desconfianza entre los hermanos, especialmente la envidia y la desconfianza hacia los padres. Vamos a ver más detenidamente las características. Sobre la libertad, pues no hay libertad para hablar. La comunicación se da en los niveles nada más de lo indispensable y en lo superficial. Las emociones, los sentimientos, no se dialoga sobre ellos. Tampoco se expresan estos sentimientos porque hay mucho temor a la desaprobación y al rechazo. También se establecen papeles que determinan constantemente y no permiten el cambio. Ahorita vamos a platicar sobre los roles en cada uno de estos miembros de la familia. Se producen constantes conflictos porque las reglas no están explicadas de una manera clara, sino que se tienen expectativas que van cambiando dependiendo del humor o la enfermedad de los miembros de la familia. Es decir, si mamá está de buen humor, me deja hacer todo, pero si está de mal humor, no puedo hacer nada. Entonces, pues tengo que investigar cómo está para saber cómo comportarme. Es decir, estoy dependiendo de ella para adecuar lo que quiero hacer hasta jugar, porque puede haber lo que sería sano para un niño, que es jugar, pues puede suceder que termina siendo golpeado porque no dejó dormir la siesta al papá. Las cosas se obtienen por control directo, es decir, por imposición, por manipulación para lograr objetivos. Los criterios son rígidos, las reglas no varían, aunque las circunstancias necesiten un cambio, porque las familias se mueven alrededor de tradiciones que son más fuertes que las circunstancias. Vamos a decir que, voy a poner un ejemplo, es más importante preparar una cena de Navidad que quede perfectamente preparada, así sea a forma de gritos, de exigencias, de maltratos, que preparar unos alimentos sencillos acompañados de nuestros hijos que nos ayudan a cocinar. Se respira mucha tensión en la atmósfera familiar. Hay muchísimas enfermedades que son físicas y también psicosomáticas, muchas relaciones de dependencia que no permiten el crecimiento y, como decíamos, también hay desconfianza y envidia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los roles que se juegan. Uno de ellos es el facilitador. Esta es la persona más cercana al enfermo. Vamos a poner aquí de ejemplo porque yo creo que uno de los roles que vemos o donde se desarrolla mucho la codependencia es con los alcohólicos o los adictos. Entonces vamos a suponer llamar al enfermo como al que está adicto, ya sea al alcohol, a las drogas, al sexo, a la pornografía, al internet, a las compras, a todo lo que tú quieras. Entonces el facilitador es la persona más cercana y de la cual depende más. El facilitador se va involucrando más y más y empieza a reprimir y a negar sus sentimientos. Es decir, se enfoca tanto en el enfermo, en sus problemas, en sus necesidades, que empieza a olvidarse de sí mismo. ¿Para qué? Para tomar las responsabilidades que el otro empieza a no cumplir. Vamos a poner un ejemplo. Deja de trabajar, entonces se la pasa tomando y la esposa es la que empieza a trabajar en vez de ayudarlo a hacerse responsable. El facilitador compensa con su propia responsabilidad y control lo que al otro le falta.
Y bueno, ahí anda llamando también por teléfono, que no pudo ir porque tuvo un accidente, cuando en realidad lo que tenía es que se pasó con sus copas. Tenemos otro de los roles que es el de la heroína. Y es aquel, puede ser, por ejemplo, el hijo, y que está trabajando constantemente para cambiar la situación. Y a medida que la enfermedad progresa, experimenta que no posee una base firme y empieza a sentirse inadecuado, es decir, que no está bien. Porque su sentimiento está escondido, lo que siente en función de un aparente éxito. Y su papel, el que trata de jugar, o el rol, es el de ser quien provee la dignidad al sistema. Es decir, en este caso, pues lo que es la familia. Está también el chivo expiatorio, que es el más visible al público y el que ha aprendido que en la familia no es compensado por lo que es, sino por lo que haga. Es decir, sobre esta persona va a caer como si fuera la culpable de todo. Y como no quiere trabajar duro como el héroe para probar su valor, se retira de la familia, busca sentirse bien pertenecido en otro lugar. Pues de alguna manera es un poco sano retirarse. Y debido a toda esa ira que almacena por tenerse que retirar de su familia, eh, logra captar la atención, pero de muchas maneras destructivas, que realiza de forma retirada. Huye de casa, rehúsa ser parte de la familia, y entonces a veces llama la atención, pues embarazándose sin estar casado, casada, bueno, casada o embarazando a alguien si es hombre, usando drogas, alcohol en exceso. Y su papel, o lo que está buscando con esas actitudes, es atraer hacia sí la atención. O sea, que en vez de la persona que es la que está enferma y la que está captando toda la atención, pues está tratando de que se desvíe hacia él. Pero existe el que hace lo opuesto, que es el personaje aislado, el silencioso, y es el que ha aprendido a no establecer relaciones cercanas con la familia. Entonces pasa mucho tiempo solo, callado. Es el papel más seguro porque no causa problemas ni, bueno, aparentemente ni para sí mismo, para los demás, porque nadie lo nota. Pero este personaje, o este generalmente es un hijo, se siente solo, y lo que trata de hacer es ofrecer a través de ese silencio alivio a la atención para que la familia no tenga que preocuparse, es decir, que no haya un problema más. Hay otro papel que muchos llaman como la mascota, no se trata de un animalito, sino es otro de los hijos que lo que trata de hacer es estar divirtiendo a la familia, tratando de ser agradable, tener ese buen sentido del humor. ¿Para qué? Como para poner una capita ahí que tape todo lo que está pasando. Entonces trata de llevar la alegría a casa. Pero estas criaturas terminan no sabiendo ni quiénes son, ni qué es lo que siente. Bueno, y además de casa, a veces también pues pueden haber heridas en la escuela, en la iglesia, en los grupos, en otros grupos donde pertenecemos, y hay muchas cosas que nuestra sociedad nos van dañando nuestras emociones. Frases como, por ejemplo, los hombres no lloran, las niñas siempre deben de ser muy atentas con los demás, solo hay una forma de hacer las cosas, no hables, no pienses, no sientes nada acerca del sexo, del dinero, de los sentimientos, es decir, hay que negar y no hay que hablar de esto, porque esto es algo de lo que no se habla, no se piensa y tampoco se siente. Trabaja primero y juega después, entonces cuando nos aprendemos a divertir, hay que tener un equilibrio. El hijo o la hija mayor debe ser siempre un ejemplo para los demás. Imagínate qué carga le toca a los mayores. Los hijos siempre deben obedecer a los padres. Y si el papá te está mandando a comprar alcohol, no le hables a nadie acerca de tu familia. Es decir, guárdalo todo. Aquí todo está bien y nadie debe saber afuera. La ropa sucia se lava en casa. Estas son pues muchas de las frases que tienen un peso emocional muy fuerte sobre, pues, en cada uno de los miembros de la familia, de una familia disfuncional. Entonces, si tú has pasado por una de estas situaciones, pues empieza a analizar cómo fueron los roles en tu casa o cómo están siendo hoy día en casa. Y bueno, vamos a pasar a una parte muy interesante, que es cómo sanar. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en estas familias. Pues uno lo da todo y otro lo recibe todo. Es decir, uno no recibe
y el otro recibe todo. Entonces, cuando intentamos rescatar, estamos quitándole al otro su responsabilidad. Estamos evitándole madurar. Entonces, lo primero que podemos hacer para sanar es darnos cuenta que estamos tratando de amar, pero de una manera que no es adecuada. Nos estamos obsesionando con solucionar los problemas del otro y estamos dejando de atender nuestras necesidades y de expresar lo que nosotros tenemos. No estamos haciendo una ayuda positiva que no es buena ni para quien se la estamos dando ni para nosotros mismos. Y a veces nos imaginamos que si nosotros no le ayudamos, nadie lo va a hacer, como si fuéramos indispensables. Sentimos también a veces o nos imaginamos que esa persona es incapaz. Hay que recordar que todos tenemos la capacidad y estamos de alguna manera jugando el rol de Dios porque estamos queriendo ser Dios y hay que dejarlo a Él ser. Estamos aparentando una generosidad que no es porque colocamos a esta persona en el lugar de víctima, la colocamos o la concebimos como una persona que no está capacitada. Hacemos cosas que no queremos hacer, ignoramos nuestras necesidades y la persona, la víctima, es decir, el enfermo, ni siquiera nos agradece, ni quiere nuestros consejos y hay enojo en ambas partes. Esto no es un acto de amor. Hay una frase que yo aprendí muy interesante de mi directora espiritual que dice, hay cosas que son buenas, pero si no son la voluntad de Dios, no son buenas. Podemos ayudar cuando el otro nos invita a hacerlo o expresamente acepta que lo hagamos. Podemos ayudar cuando nos da lo mismo que acepte nuestros consejos o no. Lo importante es el bien verdadero y no el que ellos hagan lo que nosotros queremos, porque a veces lo que estamos buscando pues es como que se componga, pero porque yo quiero, no porque él ha descubierto que es lo mejor para sí mismo. Nuestra ayuda es adecuada cuando hay madurez, cuando hace paz, porque como decía hace un momentito, causa enojo a las dos partes, el que quiere controlar y el que está queriendo ser controlado. Y para esto es importante orar, pedir a Dios que nos ilumine, que nos ayude a soltar esta codependencia. Hay culpa. ¿Por qué? Porque no aceptamos la realidad. Necesitamos ser reconocidos, que nos digan que valemos por lo que hacemos. Tenemos necesidad de ser necesitados. Escondemos nuestras propias necesidades. Y Dios nos pide que purifiquemos nuestras intenciones, no que dejemos de servir a los demás, sino que lo hagamos como lo haría Él. Y hay diferentes tipos de obsesiones. Hay que reconocer en cuál de estas hemos caído. El primero de ellos es el complaciente, que toma en sus hombros la responsabilidad del otro. Nos sentimos responsables, pero de una forma obsesiva de la felicidad de otros. Y sentimos culpa cuando esas expectativas no se llevan. Siempre decimos sí y no sabemos decir que no. Tenemos una necesidad de agradar y nos sentimos mal cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Otro de los roles que también jugamos es el del dador, que regalamos todo. Nos desprendemos de nuestros bienes materiales, duele muchísimo la pobreza, pero de una forma anormal. Y de una forma anormal también queremos ser responsables de solucionar esta necesidad de ser obsesiva y pierde su gozo al dar. ¿Por qué? Porque lo hacemos por obligación, porque nos sentimos culpables. Nos sentimos responsables de proteger de una forma que sobrepasa nuestra capacidad. Y lo que estamos haciendo, pues es algo, nos estamos metiendo como intrusos en la vida de los demás, cuando muchas veces las personas pueden solucionar sus problemas y muchas veces no han llegado a esa solución porque nosotros no se lo permitimos, porque estamos tratando de resolverles sus problemas. A veces queremos tomar decisiones en nombre de los protegidos y nos agobiamos de lo que debería de agobiarles a ellos. Otro de los roles que a veces tomamos es el del consejero.
queremos que los demás nos cuenten sus secretos, sus dolores, y antes de que nos lo pidan empezamos a aconsejar. No nos gustan las conversaciones superficiales, nos gustan las conversaciones profundas, no sabemos descansar, divertirnos, nos sentimos abatidos incluso con los problemas ajenos o especialmente con ellos, nos sentimos desgastados, que no somos apreciados, no tenemos tiempo de descanso, nos olvidamos de nosotros y de las necesidades de nuestra familia. ¿Cuántas veces una persona está dando más tiempo a aquel lugar donde está sirviendo, incluso en la misma iglesia, en un voluntariado, y estamos descuidando a nuestra familia? O también tomamos a veces el rol de salvador, como buscando personas en crisis, dejando todo para ayudarlos, sacrificando también nuestra vida privada. No podemos hacer planes al futuro porque pues no sabemos qué va a salir, a quién vamos a ayudar, o a veces tomamos el rol del maestro, tratando de trabajar en grupos, tomando demasiado tiempo en prepararnos, nos sentimos cansados, a veces la gente nos pone en un pedestal, pero en realidad nos sentimos terriblemente solos y dependimos del aplauso y de la aceptación de los demás. Estamos buscando en ellos lo que nos hace falta dentro. Nuestros hijos comienzan a verse descuidados, no tenemos tiempo para salir con nuestra pareja, para descansar o divertirnos. A veces sentimos que ni siquiera tenemos derecho. A veces nos agobiamos de trabajo, de voluntariados, tomamos ahora sí que a nuestros hombros todo. No sabemos decir que no. Exigimos perfección, nos sentimos culpables y hasta empezamos a veces en casa a ocultar lo que estamos haciendo fuera porque como sabemos que está mal, para que no nos diga nada. Nos sentimos abandonados, descuidamos nuestra salud, nuestra relación con Dios y terminamos enfermándonos. Esta incapacidad de decir no nos termina dejando exhaustos, deprimidos y resentidos. Y esta no es una forma de servir, ni siquiera de ganarnos el pan, ni de servir a Dios en un apostolado. Hay que hacer un alto, retirarnos, dedicarnos a nuestra formación personal, a cuidar nuestra salud, a llenarnos de paz y del amor de Dios. Y bueno, ¿cuáles son las raíces? Algunas de las raíces de heridas muy esperen, es que me había hecho falta hacer este banner para poner aquí, de las heridas. ¿Dónde pueden venir estas heridas? Bueno, pues a veces nos ha hecho falta atención. Han habido padres ausentes que viajan mucho por negocios o porque han estado enfermos. Se nos ha dado un exceso de responsabilidades, quizá en el cuidado de los hermanos. Se nos exige un comportamiento de adultos cuando somos niños. Se nos da un premio si no lo hacemos y un castigo si no lo hacemos. O a veces sucede lo que es el incesto emocional, que mamá tiene muchas deficiencias en su relación con papá y toma a su hijo o a su hija, no es algo sexual, pero sí le da el rol del papá o viceversa. Nunca hay que olvidar que un hijo es un hijo, un esposo es un esposo, y si la relación está mal, pues hay que acudir primero que nada a Dios y luego a alguna orientación con algún buen psicólogo. A veces se han hecho sordos a nuestras necesidades. Muchos de los que son codependientes han pasado por abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, carencias emocionales, como lo vimos al principio. Y lo que estas criaturas tratan es de compensar para ayudar a las personas que sufren lo que ellos sufrieron. Es decir, me vuelvo esa persona que está tratando de controlar para que no le pase nada a otra persona, que no viva lo que yo pasé. Y bueno, ahora sí, vamos a algunas de las pautas que podemos tomar para una recuperación. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar. ¿Aceptar qué? Que las cosas no están bien, es decir, tomar conciencia que los roles que he tenido en casa o que viví en casa no están siendo como deben de ser. Entonces, empezar por corregirme yo misma. Yo no puedo corregir
a los demás, pero sí me puedo corregir yo misma y en función de que yo me corrija, los papeles van a empezar a girar de una manera diferente y más sana. Después, pues darme cuenta que solita no puedo. Entonces, necesito la ayuda de Dios y también de los demás. Como tercer paso, pues cooperar en un proceso de cambio y empezar a cambiar pequeñas cosas. Escuchar mis sentimientos, hasta escribirlos, qué es lo que estoy sintiendo, alegría, dolor, miedo, enojo, ponerles nombre. Identificar qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, porque a veces escucho las necesidades de todos, pero las mías no. Después, aceptar el daño que hemos hecho a los demás y pedirles perdón. ¿Cuántas veces yo creo que las mamás caemos muchísimo en el afán de que nuestros hijos sean muy educados o vayan por la senda recta y los hemos controlado de más? También aceptar el amor. A veces nos es muy fácil, sobre todo a las mujeres, amar, pero no recibir el amor y el apoyo que los demás nos dan. A veces podríamos, además de tener un buen director espiritual, un psicólogo, pues también platicar con nuestros amigos, expresar nuestra historia, expresar lo que sentimos, miedo, enojo, las pérdidas, salir a caminar nos ayuda mucho, escribir un diario, hacer un deporte, llorar todo aquello que no hemos llorado, los trabajos manuales, la carpintería, la costura, el tejido, la jardinería, la pintura. Siempre todas las manualidades nos ayudan mucho en estos procesos de recuperación. Y mira, uno de los casos que aquí platican, cómo dice cómo fue tan sanador después de haberse pedido perdón, el abrazarse, el besarse, y a veces nos hace falta es un abrazo, un beso. Y a veces no nos permitimos tocar a los demás, no permitimos que los demás nos toquen. Y bueno, pues otra de las partes importantes es el desprendimiento, el soltar. Tenemos que soltar muchas cosas. El camino más importante es soltar, porque a veces estamos amarrados por cadenas, pero a veces las cadenas que nos detienen son simplemente un hilo. A veces estamos atados por un hilo. Es lo mismo tener un pajarito que está dentro de una jaula con una cadena que con un hilo, porque ni con el uno ni con el otro, si no lo rompe, no puede volar. No podemos quitar la mente de las personas o hechos que nos atan. Se convierten en una verdadera obsesión. Entonces es momento de desprendernos de ellos, de soltarlos, de soltar sus problemas, de reconocer que no podemos resolverlos, ni siquiera a veces los nuestros. El desprendimiento parte del hecho de que cada persona es responsable de sí misma, que no puede resolver los problemas que no son suyos, que preocuparse y obsesionarse por ellos no ayuda en nada. Entonces comenzamos a permitir a los otros ser lo que son, aunque no sean lo que no nos gusta. Les damos la libertad, los dejamos hacerse responsables de sus decisiones y de crecer. Luchamos por averiguar en qué podemos cambiar nosotros. Y si no está en nuestras manos hacerlos, dejamos de preocuparnos y nos enfocamos en buscar lo que sí podemos hacer, lo que es bueno, ir pasito a pasito. Tratamos de vivir el aquí y el ahora. Dejar los temores para el futuro, vivir simplemente el presente, aceptar la realidad y ponernos en manos de aquel que puede hacer todo por nosotros y tratamos de no estorbar su obra, es decir, nos dejamos tomar de la mano de Jesús. Aprendemos a amar sin volvernos locos. Y no quiere decir que nos vamos a convertir en seres indiferentes, sino que vamos a amar de la forma que Dios quiere que amemos. Y el fruto de esto va a ser la paz, la capacidad de dar y recibir amor, de dejar esos sentimientos de una culpa enfermiza y permitir que los que nos rodean tomen la responsabilidad de su vida. La única responsabilidad que debo de tomar sobre mí es la de mis actos y mis decisiones.
y dejamos lo que anteriormente hacíamos, que era obsesionarnos, preocuparnos y controlar. Y solo vamos a lograrlo con la práctica. Tal vez consigas desprenderte con amor, pero si no lo logras, tente paciencia, tente paciencia. Desprende, y cuando no puedas dejar de pensar, hablar y preocuparte por alguien o por algo, cuando tus emociones estén revueltas en ebullición, cuando no puedas soportar un minuto más, cuando sientas que cuelgas de un hilo y que ese hilo se está rompiendo, es momento de desprenderte, de comprender que el otro tiene necesidades y sentimientos y que son tan respetables como los tuyos y como los míos. Es tiempo de abandonarte, de confiar en Dios, es tiempo de gozar del sol y de no morir si no sale un día. Es tiempo de vivir amando y no pensar en estrategias para que nos amen, de aceptarnos, de sabernos capaces, de decidir, de ser felices. Es tiempo de dejar en libertad al otro, de amar sin exigir, es decir, de amar como ama Dios, que es un amor incondicional, de buscar lo bueno que hay en mí, pero también lo bueno que hay en el otro. Incluso si tienes un esposo alcohólico, algo bueno tiene que tener. Es también momento de ir descubriendo cuánto amor hay de Dios para mí y cuánto también hay en mí para los demás. Es momento de creer que Dios cuidará de mí aunque yo no lo vea, saber que mi vida es más preciosa para Él que para mí, y lo mismo de ese hermano al que estoy tratando de controlar, o ese esposo o ese hijo. Es aceptar que Él confió en mí para darme la vida, pero también confió en ese otro ser humano. Es saber que soy digno de su amor, que murió por mí para que fuera yo libre. Es entender que me dio el regalo de la libertad y que también se la regaló esa persona y que la debo de respetar. De amar a Dios con todo mi corazón, pero también a mi prójimo. ¿Y cuál es la medida? Como a mí misma. Si no me aprendo a amar, no puedo amar. Es momento de dar lo mejor de mí mismo, pero también es tener esa esperanza de que lo voy a lograr tomado de su mano. A veces hay relaciones donde estamos fusionados, perdón, y ninguna de las partes puede crecer ni ver. Nos estancamos o no tenemos una independencia donde estamos uno caminando para un lado y el otro para el otro, y no hay un interés en comunicarnos, no existe una relación. O la relación de la dependencia donde no hay equilibrio y no hay satisfacción en la relación. O la codependencia, donde uno se hace cargo del otro, donde hay dolor, donde hay enojo, y pues es momento de soltar. La interdependencia es la relación ideal, donde existe un espacio, donde ambos se buscan pero se permiten ser, donde cada uno aporta algo a la relación, donde se madura, se crece y se enriquece. Es momento de desprendernos. Las personas que son sanas y son libres dejan también a la otra persona ser. Y la primera se hace responsable de sí misma, y aunque da lo que puede, no toma sobre sí la responsabilidad del otro. Hay que ser libres. Si dos personas se unen, lo que se une es la enfermedad y se llega al fracaso, al dolor. Con que cambies tú, no vas a poder cambiar a la otra persona, pero si tú cambias, si tú ves que es lo que está mal en ti, ya estás modificando la relación, comienzas a sentirte así libre y a darle al otro lo que necesita. Estás dejándole su responsabilidad y no tomándola sobre ti. Ahora, ¿de qué maneras controlamos? ¿Cuáles son los tipos de control? Vamos a ubicarnos en dónde estamos. A veces controlamos con el silencio. A veces creemos que solamente se controla de una manera agresiva, y no, también hay maneras pasivas. De una forma no verbal expresamos nuestra desaprobación. Asustamos a la otra persona y la castigamos con el hielo de la indiferencia. La llenamos de culpa, de desaprobación. A otras formas de controlar son las enfermedades, para que siempre estén pendientes de nosotros, sean reales o imaginarias, emocionales o físicas, y las usamos como arma. Muchas veces las personas no quieren salir de su enfermedad porque de esta manera controlan, o no quieren ir al médico,
viven quejándose todo el tiempo, el médico si les dice que está sano, pues se van a buscar otra enfermedad o no se toman las medicinas. También controlamos, otra forma de control es la fuerza física, el miedo. Con el miedo a ser, las mamás mexicanas tenemos esa mala fama de que con la chancla controlamos todo. Entonces, a veces el hijo se revela o se queda callado, pero las dos formas está habiendo una herida en sí mismo. Y el enojo se va acumulando y a veces el que recibe una fuerza, una agresión física, la va a ejercer sobre alguien inferior a él. A veces el esposo ejerce violencia contra la esposa contra los hijos en la escuela y así se va yendo y termina a veces hasta en el perrito. También se ejerce el control a través de la agresión verbal, a veces no es física. Entonces, pues no se atreven a contradecirnos para pues evitar esos dardos que salen de nuestra boca. A veces decimos las cosas de una forma muy dura o aparentemente dulce, directa o indirectamente, en forma de consejo, de crítica, de sarcasmo, de ridiculización, de un discurso. A veces una sola palabra puede destrozar y a veces tenemos la habilidad de encontrar esa palabra que da justo en el blanco. Esa ironía. Otra de las formas de control es con la amenaza de muerte. Si me dejas, me mato y tú vas a ser culpable. O con la seducción, las mujeres a veces utilizamos, bueno, yo en todo me estoy poniendo, pero no quiere decir que haga todo lo que estoy diciendo, que hablo en primera persona. A veces la mujer explota la necesidad del hombre, a veces a través, negando el abrazo conyugal o dependiendo si le doy esto para que me dé esto, o explotando su necesidad de sentirse fuerte y protectora. Empezamos pidiendo ayuda, exagerando y para que pues lograr lo que queremos, o con el dinero. ¿Cuántas veces se controla? Los papás no dan lo que los hijos necesitan, o depende si se portan bien, si se portan mal, o tienen que ir a pedirme 1, 2, 3, 4, 5 para que hasta la séptima vez a ver si le doy, y le doy muy poco, no todo lo que necesita. O esposos que tienen muy contabilizado lo que dan a su esposa, obligándola a humillarse a ella o a los hijos para pedir dinero. Pues esto lo refiero más a los hombres porque en las culturas latinas muchas veces la esposa no trabaja y el esposo es el que está, pues ese dinero que recibe para toda la familia lo toma como una fuerza de poder. Otra de las formas de controlar es con la indiferencia. ¿Cuántas veces castigamos de esta forma que es humillante, sutil o abiertamente? Y hacemos sentir al otro que no vale nada, que importa poco, que no se nota, que tiene poco valor, que cualquier cosa es más importante o más interesante. Y prestamos más atención a la televisión, al celular, que a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y son heridas muy difíciles de curar. Muchas veces con tal de que nuestros hijos sientan nuestra atención, son capaces de tener un mal comportamiento, aunque sea para que le des un grito, lo regañes, porque la indiferencia es muy dolorosa. Otra de las formas de controlar es con la sobreprotección. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que crezcan y se vuelvan independientes. Nos convertimos en esa especie de madres abnegadas que no permitimos que crezcan. Los hacemos sentirse que no son capaces por nuestro propio miedo. Nos hacemos como indispensables, necesarias, y cuando ellos quieren crecer o volar, pues sentimos ese temor de que se alejen. Muchos padres les ofrecen trabajo, les ofrecen una casa al lado, para seguir manipulando a sus hijos aunque son mayores de edad. Luego pues hacen un berrinche, haciéndose los ofendidos, diciendo que no los aprecian, o muchos esposos sobreprotegen a sus esposas dándoles más de lo que necesitan, no dejándolas salir de casa, y es una forma pues de el control. Otra de las formas es con gestos y miradas, cuando desaprobamos con nuestro cuerpo. A veces nos enojamos, nos ponemos tensos, aventamos una puerta, hacemos así o con el piecito,
subimos los hombros, las cejas, la mandíbula, los ojos al cielo, nos fingimos inocentes, pero con un gesto expresamos más que 1000 palabras. Cuando se quieren controlar todas las circunstancias para que las cosas sean como uno quiere, generalmente presionamos de una manera injusta a las personas para que sean lo que queremos que sean. Muchos padres, desde que empezamos a hacerlos, nos hacemos una idea de lo que deseamos que sean nuestros hijos y pocas veces aceptamos lo que realmente son o lo que ellos desean ser. El padre muchas veces o la madre quiere verse en sus hijos y cuántas veces hasta terminan estudiando lo que nosotros hubiéramos querido estudiar. Esta es la crítica el control con las expectativas. Porque queremos, como te decía, que ellos cumplan el sueño de lo que nosotros nunca fuimos. ¿Cuántas veces controlamos con la crítica de una forma muy hostil, tratando de que se sientan mal? Los exponemos al juicio, los hacemos sentir como tontos, ridículos, y lo que creamos es enojo y resentimiento, que nuestro hijo se revele, su autoestima baje o pierda el deseo de mejorar, o inclusive podemos hacer esto con nuestro esposo. Con la manipulación, casi todas las personas manipuladoras aprenden a hacerlo desde muy pequeños, cuando descubren que la primera vez que lo hicieron les dio resultado. Cuando en una pareja las relaciones no están bien, los hijos aprenden que para lograr lo que quieren pueden manejar las situaciones con papá o mamá según les convenga. Eso es pues motivado cuando no hay entre los papás una unidad. Entonces las personas manipuladoras no hablan claro, no expresan sus deseos, dan la vuelta, pero lo que buscan, ¿cuántas veces lo que buscamos es salirnos con la nuestra? ¿Y cuántas veces queremos manipular al mismo Dios? Con novenas, con oraciones, porque quiero que haga lo que yo quiero. Y otra de las formas es con la represión, que es un mecanismo de defensa para evitar el dolor. Y lo único que cosecha son enfermedades físicas, ansiedad y depresión. Los codependientes que usan así la represión tienen miedo de lo que son y de lo que sienten. Más que controlar sus sentimientos, los reprimen. Se vuelven insensibles buscando medios de autoprotección. Porque de pequeños nos han enseñado que los sentimientos son malos y expresarlos es muy poco educados. O expresarlos nos trae un rechazo, un grito, un enojo y empezamos a reprimir. En nuestra cultura a los niños menores se les dice que ser sensibles le quita la hombría, que los hombres no lloran y que los sentimientos son para las niñas. Es decir, esto es algo que sucede mucho más con los hombres, que no saben cómo expresar, tienen pavor y a decir lo que piensan o lo que sienten. Y otras formas, hay muchas otras formas para controlar. Las raíces, pues en las familias disfuncionales, adictas, rígidas, tienden a controlar y cuando eran niños, las conductas de adulto a su alrededor cuando éramos niños y las conductas de nuestros adultos alrededor eran impredecibles, causaban mucha ansiedad, porque nuestra niñez fue un caos, fuera de control y no podíamos hacer nada para evitarlo. Entonces crecemos con esta angustia, con esta inseguridad ante lo impredecible y lo que tratamos de hacer es tener todo bajo control. Se me vienen a la mente esos hogares que hemos escuchado que llega el papá borracho a golpear a todos y entonces todos se encierran por ese miedo y entonces empiezan a tratar de controlar lo que creen que sí pueden controlar. Las personas, las cosas, las relaciones, las circunstancias, incluso a Dios, porque no pudieron controlar nada y aquello que creían controlado los estaba dominando. La solución, pues la primera de todas es dejarle el control a Dios, empezarme a reconocer cuando estoy. ¡Ay, se nos acabó el tiempo! Dios de mi vida. Bueno, voy a tener que cerrar el programa. No me había dado cuenta, nos faltaba todavía un poquito, pero tenemos otro programa que ya va a empezar. Bueno, pues damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude a tomar control de nuestra propia vida y que nos dé la gracia de respetar la libertad de los demás. Que tengan una bonita semana.